Buenas tardes, hermanos. El mensaje para hoy se titula Dios no tiene consentidos. Consentido, conforme al Diccionario del Español de México, tiene las siguientes acepciones. Es el participio de consentir, que se le trata con excesivo consentimiento, que se le cumplen todos sus deseos o caprichos, que es al que se prefiere, al que más se quiere y consiente. En Tamanzuchale, San Luis Potosí, hijo menor de la familia, el Benjamín. Hay quien dice ser el consentido de Dios. Tremenda manifestación del ego, que suele disfrazarse de espiritualidad. Considerarse el consentido de Dios es una antropomorfización reductiva de lo divino, ya que al aplicar la categoría de favoritismo a Dios, trasladamos las limitaciones de la psicología humana, nuestros sesgos, preferencias y exclusiones a una entidad que por definición se entiende como fuente de amor incondicional y justicia universal. Es una negación de la gracia, porque si Dios tiene un consentido, la gracia deja de ser un regalo inmerecido para convertirse en un sistema de méritos o de capricho, lo cual contradice la noción de un Dios cuya lluvia cae sobre justos e injustos. Limita lo infinito, pues sugiere que el favor de Dios es un recurso limitado, donde uno recibe más y otros menos. Es una contradicción. En la infinitud no hay porcentajes. El amor divino no se divide, se multiplica. Al proclamarse consentido, el individuo no está alabando a Dios, sino que está secuestrando la voluntad divina para validar su propia circunstancia, convirtiendo la fe en un club exclusivo de un solo socio. Es una manifestación de narcisismo espiritual. No es un exceso de fe, sino una falta de humildad que utiliza lo sagrado como un escudo para proteger un ego frágil o para justificar un sentimiento de superioridad. Cuando alguien se cree el consentido, interpreta sus éxitos como bendiciones especiales y, por extensión, tiende a interpretar las desgracias ajenas como falta de favor o castigo. Esto genera una peligrosa desconexión empática, pues utiliza a Dios para justificar la fortuna económica o social, ignorando las causas estructurales y aquellas que escapan al control de todo ser humano, como la familia, país o época en que se ha nacido. Suponer que se es el favorito, porque a uno le va bien, implica que el que sufre queda fuera de la mirada de Dios, lo cual es una conclusión cruel y teológicamente errónea. Se corre el peligro de dejar de cuestionar los actos, asumiendo que se cuenta con un cheque en blanco celestial. Pero la verdadera espiritualidad se mide por el servicio y no por el beneficio. El consentido a menudo cae en la pasividad ética. Si todo lo bueno que le ocurre es por ser el favorito, pierde la noción de responsabilidad personal y social. El éxito ya no es una herramienta que sirva para ayudar, sino un trofeo de un estatus especial. Además, hay consecuencias sociales devastadoras, dado que la religión y la espiritualidad encuentran su propósito más alto en la creación de comunidad, la iglesia local. La noción de favoritismo hace exactamente lo contrario, fragmenta y jerarquiza. Al haber consentidos, automáticamente se crean los relegados. Esto nutre el fanatismo y la exclusión, bases históricas de conflictos religiosos. Decir ser el consentido de Dios es un acto de soberbia intelectual. Es intentar comprender el misterio de la existencia a través de la lente del privilegio personal. Sin embargo, la madurez espiritual reconoce que
Si existe una relación con lo divino, esta no se manifiesta en privilegios externos, sino en una mayor capacidad de amar, de ser compasivo y de reconocer que ante la inmensidad nadie es especial, porque todos lo somos. Pero si Dios no tiene consentidos, entonces, según la Biblia, ¿qué es lo que sí tiene? Y vamos a verlo. El primer punto es, Dios tiene criaturas. Vamos a buscar Génesis 1, 26 al 31. Génesis 1, 26 al 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Dios dijo además, he aquí que les he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. Ellos les servirán de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, toda planta les servirá de alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana del sexto día. La palabra criatura viene del latín creatura. De hecho, en español se puede decir criatura o creatura. Pero criatura es la forma más correcta de decirlo. Es la forma educada, podríamos decir. Y criatura es una cosa o ser creado. El ser humano es parte de la creación. Pero, aunque los biólogos pretendan clasificarlo como un animal racional, hay una gran diferencia con cualquier animal. Estos no fueron hechos a imagen y semejanza del Creador. Dios habló y fueron creados. Pero el ser humano es una historia diferente. Conforme a Génesis 2:7, dice así, entonces el Señor Dios modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vidas, y el hombre llegó a ser alma viviente. En hebreo dice, Vayiser Adonai Elohim et Haadam, Afar min Haadama, Vayifa, Beafayo, Nishmat Hayim, Vayehi, Haadam, Lenefesh, Haya. El verbo yitzer, yitzer es una conjugación del verbo yatzar, que significa formar, modelar. Forjar, crear un objeto de materiales existentes o dentro de los eventos existentes del tiempo. Y este verbo se escribe con dos letras yod. La letra yod tiene esta forma. Y viene de la palabra, hay una palabra que es yad, que significa mano. Al conjugar el verbo yatzar, para decir que él formó, solamente debería haberse utilizado una yod. Pero en Génesis 2:7 específicamente aparecen dos. La interpretación de los rabinos es de que esas son las dos manos de Dios modelando al hombre. Y dice Adán, persona, humano, humanidad, raza humana. Una clase de ser creado por Dios sin distinción de sexo, con un énfasis en una clase de criatura, distinta de los animales, plantas o incluso los seres espirituales. Y también puede traducirse como rojizo. Cuando Dios hizo a la mujer,
La palabra Adán deberíamos ya utilizarla solamente para identificar al primer varón, pues toda la humanidad ya no se encuentra solo en él. Cuando solamente existía Adán, toda la humanidad estaba en él. Pero una vez que Dios hizo a Eva, la humanidad ya no está solamente en uno, ya son dos que se van a reproducir. Entonces, las siguientes veces, ese es mi punto de vista, las siguientes veces que vemos la palabra Adán, una vez que la mujer fue creada, ya se está refiriendo al varón. ¿Y de dónde fue formado? De Adamá, suelo, polvo, tierra como terrón, barro o finas partículas. Tierra, mundo, la superficie entera de la tierra sobre la cual habita la humanidad. También puede ser tierra, un área geopolítica, como una región. Y también significa roja. Yo digo, luego entonces el primer ser humano era un piel roja. Y dice que sopló aliento, espíritu de vidas, Nishmat Hayim. ¿Por qué de vida si no de vida? Porque la palabra Hayim, que viene de Hay, que es vida, el estado de la vida animada, tiene la terminación im, que en hebreo siempre es plural. Por eso es Nishmat Hayim, aliento, espíritu de vidas. Nishmat viene de Neshama, que es aliento, ráfaga de aire, unidad de aire que entra y sale de los pulmones a través de la boca y la nariz. También puede traducirse como espíritu, la parte más interna de la persona que puede responder a Dios. Y dice que una vez que esto pasó, fue hecho un alma viviente, Nefesh Hayah. Nefesh es aliento, alma, vida, ser vivo, persona. El ser humano comparte con la creación el material del que fue hecho, que ya había sido creado, pero fue modelado por las manos de Dios y recibió el espíritu de vidas para ser un ser viviente. Y se diferencia de los seres espirituales por el cuerpo proveniente de la creación. Todo ser humano es una criatura de Dios y recibió el espíritu de vidas para ser un ser viviente. Y, como ya dije, se diferencia de los seres espirituales por su cuerpo. Aunque no se sujete a la autoridad de Dios o niegue la existencia de Él, llegará el momento en que tendrá que rendir cuentas por la manera en que vivió. Pedro escribió en su primera epístola, capítulo 1, versículos 17 al 21, y si invocan como Padre a aquel que juzga según la obra de cada uno, sin hacer distinción de personas, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él, creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Y Pablo en Romanos 1, 18 al 23, dijo, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce, a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas
por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6:23. Y en Apocalipsis 20, el 11 al 15, Juan escribió: Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Y se reconozca a Dios o se niegue su existencia. Conforme a la Biblia, todo ser humano, tarde que temprano, tendrá que presentarse ante el juicio del trono blanco. Si su nombre no es escrito en el libro de la vida, será juzgado por lo que dice el libro de su vida. Así que puedes decir que eres criatura de Dios. El segundo punto dice que Dios tiene creyentes. Juan 1, 9 al 13. Porque Él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y este recibir viene del verbo lambano, que se puede traducir como tomar, agarrar, coger, recibir, obtener, conseguir, quitar, sacar. Y creer viene del verbo pistebo, considerar cierto, creer con la implicación de confianza, confiar, fe, creer hasta el punto de confiar totalmente. Así que cuando decides confiar totalmente, obedeces lo que Dios dice. Porque has recibido a Jesús, lo has agarrado como tu único y suficiente Salvador personal. Has recibido su gracia para ser salvo y ya no estás bajo la ley. En efecto, ustedes han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Y eso no es algo que provenga de ustedes, es un don de Dios. No es, pues, cuestión de obras humanas, para que nadie pueda presumir. Efesios 2, 8 al 9. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos.
No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Romanos 6, 12 al 14. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Romanos 3, 19 al 26. Muchos dicen creer en Cristo, pero no le obedecen. Luego entonces su fe no es la que proviene de Dios, sino de una tradición, una herencia familiar o una costumbre. Y por ello, buscan alternativas que no tienen poder para salvarlos de una eternidad separados de Dios. Creer en Dios va más allá de admitir que Él existe. Es rendirle la vida con coherencia. Porque la fe bíblica siempre se expresa en obediencia. Quien confía en Dios reconoce su autoridad. Obedecer es una respuesta amorosa a su carácter y a su voluntad revelada en las Escrituras. Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14, 15. Así es la fe. Si no produce obras, está muerta en su raíz. Se puede también razonar de esta manera. Tú dices que tienes fe. Yo, en cambio, tengo obras. Pues a ver si eres capaz de mostrarme tu fe sin obras, que yo, por mi parte, mediante mis obras, te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un único Dios? De acuerdo. También los demonios creen y se estremecen de pavor. Eso viene en Santiago 2, 17 al 19. Y te pregunto, ¿puedes decir que eres creyente? El tercer punto es que Dios tiene discípulos. Marcos 8:34. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir.
tomar su cruz y seguirme. Abandonar la manera egoísta de vivir. Ser discípulo es extremadamente diferente a ser creyente. Y te voy a enunciar algunas diferencias entre lo que es un creyente y lo que es un discípulo. Hay creyentes cuya tarea principal es consumir lo que el reino ofrece. Van a la iglesia, se hacen miembros, pero pocas veces, si no es que nunca, ponen al servicio del Señor todo lo que son y lo que hacen. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. El creyente común no piensa en los demás, sino en sí mismo. Suele pensar, ¿qué puedo obtener de esta situación? ¿O en qué me va a beneficiar este asunto? El creyente no se reproduce, piensa poco en los demás. El discípulo se reproduce, comparte con los demás todo lo que recibe. El creyente lucha por crecer, el discípulo por reproducirse. Quienes responden positivamente a una invitación en un esfuerzo evangelístico no pueden ser contados como discípulos de Cristo, sino como personas interesadas en conocer más de Dios. El creyente se gana, pero el discípulo se hace. Muchos creyentes esperan que el pastor se haga responsable de su crecimiento espiritual. Son como lactantes, dependiendo de los pechos de la madre, el pastor. El discípulo ha sido destetado para servir. Busca su propio alimento. Está listo para servir a los demás. El creyente gusta del halago. El discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, y no siempre. El discípulo entrega su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario, busca el cambio, el avance, conquista áreas que antes no había vencido y no vive solamente de los triunfos del pasado. El creyente busca que lo animen. El discípulo procura animar. Lamentablemente, las iglesias están llenas de individuos que buscan experiencias que los animen, que los llenen, etc. Pero cuando la iglesia no cumple con esas expectativas, buscan una iglesia que sí los llene. Y cuando esa nueva iglesia ya no llena sus anhelos, buscan una nueva y así sucesivamente. Sin embargo, el discípulo tiene como fuente esencial de gozo y paz la vida abundante que recibe de Cristo Jesús y no depende de las circunstancias para ello. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades, identifica necesidades, se deja usar mediante sus dones y continúa su capacitación para darle a Dios el servicio que Él merece. No se distrae con el celular, no lo trae prendido durante el culto para ver si le mandan algún mensaje. Cuando más lo usará para ver su Biblia en él, no para ver quién le llama. El discípulo sabe que no necesita de cargos eclesiásticos para servir a Dios, sino que busca servirlo con amor y excelencia. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Lucas 6:40. Un discípulo lo es, no por tomar cursos o aprender de memoria citas bíblicas, sino por pasar cada día con el Maestro, con Jesucristo, obedeciendo lo que Él dice. Y te pregunto, ¿puedes decir que eres discípulo?
Como conclusión, Dios tiene hijos. Primera de Juan 3, 1 al 2. Dios tiene hijos. Ved el amor que nos ha mostrado el Padre, permitiendo que fuésemos llamados hijos de Dios. Porque eso es lo que somos. El motivo por el que el mundo no nos conoce es que tampoco le ha conocido a Él. Queridos amigos, nosotros somos hijos de Dios y todavía no ha quedado claro lo que seremos. Sabemos que cuando Él aparezca, nosotros seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es en realidad. Cualquiera puede ser una criatura de Dios, hasta una cosa lo es. Se puede ser creyente, aunque no se haya nacido de nuevo, y solo se conozca a Dios de oídas, porque nunca se ha tenido un encuentro personal con Cristo, y mucho menos se le haya entregado el libre albedrío, tomando la decisión de tener una relación personal cercana, íntima de amor con Él. Los nacidos de nuevo somos más que creyentes, somos hijos adoptados por el Padre Eterno y miembros de su familia, hermanos y hermanas de su Hijo. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, para que si somos afligidos con Él, también seamos glorificados juntamente con Él. Romanos 8:17. Pero esa maravilla no termina con la seguridad de que somos hijos de Dios, porque la promesa es que seremos como Cristo es, porque le veremos tal como Él es, porque ahora vemos oscuramente por un espejo, pero después lo haremos cara a cara. Ahora sé en parte, después lo sabré completamente, de la misma manera que Dios me conoce completamente. 1 Corintios 13:12. Ciertamente, podrías conformarte con ser hijo, pero Dios quiere que cada hijo se convierta en un discípulo que se deja usar por el Espíritu Santo para extender su reino hasta el último de la tierra y edificar al cuerpo de Cristo, dejándose usar por el Espíritu Santo mediante los dones y talentos que Él nos ha dado. Piénsalo, para todo hijo, el veredicto del juicio del trono blanco del que hablaba antes ya ha sido dado, y el veredicto es justo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 Corintios 5:21. Pero no olvides que tendremos que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. El juicio del trono blanco no importa, nuestro nombre está en el libro de la vida. Ya fuimos juzgados en la cruz. Y como dije antes, el veredicto fue justo, gracias a Jesús. Pero no olvides que tendremos que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. Porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. 2 Corintios 5:10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otro construye encima. Mide cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día, que aparecerá con fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa.
Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Y en México diríamos, salvo de panzazo. No sé tú. Ya lo he dicho antes, a mi mamá me dijo que yo era de 9 y de 10. Yo no era de los que pasaban de panzazo. Eso requiere obedecer. Requiere dejarse usar por el Espíritu Santo. Requiere tener como meta el oír en algún momento en la eternidad, buen siervo y fiel. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero para eso hay que obedecer lo que Dios nos manda. Hay que dejarse usar por el Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia local, y para extender su reino hasta lo último de la tierra. Dios no tiene consentidos. Tiene criaturas, creyentes, hijos y discípulos. Y concluyo con una pregunta. ¿Puedes decir que eres discípulo de Cristo? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que podemos aprender en ella. Te damos gracias porque no hay consentidos, porque tú nos amas a todos por igual, porque mostraste ese amor en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, porque amaste de tal manera este mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por tu amor. Gracias porque si nosotros te amamos, es porque tú nos amaste primero. Y Señor, permite que aquellos que se creen los consentidos entiendan que tú nos amas a todos por igual. Y que si fueran consentidos, entonces tendrían mayor responsabilidad. Pero la responsabilidad es la misma para todos los que hemos nacido de nuevo. Y Señor, por aquellos que todavía no nacen de nuevo, pedirte que tengan un encuentro con Jesús, en el cual doblan su rodilla, reconocen que han pecado, que han vivido de una manera que a Él no le agrada, le piden perdón y le entregan su libre albedrío. Gracias por todos aquellos que ya lo hemos hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos y hermanos de Internet, si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.